muchos años teniendo que ver con el mercado laboral alemán y yo también tenía mitos y tópicos que eran completamente irreales. Me llamo María Amparo San Mateu, soy licenciada en Físicas por la Universidad de Valencia y además tengo un máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París. La tradición de la cultura alemana es, en cierto modo, una barrera, porque además está muy interiorizada también por las mujeres. Entonces cumple los dos aspectos, es decir, una barrera externa tanto como interna. Por una parte hay una sociedad que conoce poco a la mujer profesionalmente activa, sobre todo en los temas de ingeniería, y por otra parte unas mujeres que apenas conocen roles ejemplares de otras mujeres que se han desarrollado profesionalmente en niveles de cierta responsabilidad. La mujer extranjera debe aceptar que Alemania es un país tradicional, pero por razones comparativas, pero también claramente económicas, la sociedad alemana ha iniciado un proceso de revisión y autocrítica que es muy positivo para la mujer con ambiciones profesionales y con una cualificación técnica. Y actualmente ser mujer y tener formación técnica se puede utilizar de manera ventajosa para acceder al mundo profesional. Por supuesto, y creo que además Alemania está haciendo un gran hincapié en cómo hacerlo. Hay muchos temas abiertos sobre el tema de la cuota de la mujer en el mundo profesional. Hay distintos puntos de vista, pero creo que toda la sociedad alemana está de acuerdo en que no podemos tener un 36% de mujeres que tienen estudios superiores y, sin embargo, apenas un 3% o un 4% trabaja como ingeniero o en un tema técnico. Bueno, creo que lo primero, antes que nada, es priorizar el proyecto profesional, es decir, asumir todos los riesgos y todas las necesidades de organización que tiene el considerar que uno quiere irse a otro país a trabajar. Después prepararse muy bien para ello, obtener muy buena información sobre cuáles son las posibilidades en las empresas. Poner exactamente el nombre, puntos de contacto, la titulación que uno tiene, si hay algún curso importante que se ha realizado también y, por supuesto, toda la información que se presenta, si es posible añadirla con certificados. Y, por supuesto, creo que lo más importante al final es que uno realmente, sin emoción y sin compasión, se dedique a obtener toda la energía interna necesaria para semejante proyecto profesional y personal. Se habla muy bien el inglés y para trabajar un año, para hacer una práctica, uno puede ir con un buen inglés. Uno puede hacer allí su práctica y trabajar durante un año, 2 años. Además, las personas son muy respetuosas porque saben que el alemán es un idioma muy difícil. El mercado laboral alemán ya conoce al español, el típico emigrante de los años 60, finales de los 50, principios de los 60, que fue capaz de integrarse muy bien en la sociedad alemana y que ha tenido una segunda generación que ya ha podido incorporarse a niveles educativos superiores y a puestos también profesionales superiores. Hay que utilizar también la propia socialización española. O sea, en España hemos vivido una modernización de nuestra sociedad que no ha vivido Alemania en los últimos 30 o 40 años. La mujer española es una mujer que tiene mucho autoestima. La mujer alemana, como digo, tiene un peso tradicional que en algunos casos la limita para acceder a ciertos puestos, porque el mundo técnico es tradicionalmente masculino. La gran diferencia de los roles y de una manera muy tradicional en la sociedad y la familia alemana, cosa que en España es cada vez menos existente, ¿no? O sea, se va desapareciendo poco a poco, ¿no?